el corto está basado en hechos reales, en parte, ¿no? Es una historia real que sucedió de un padre que se tiró por un acantilado en coche con su familia. Después yo añadí la historia de las prácticas de coche, porque me parecía una situación cotidiana que no había visto mucho en cine y me pareció interesante meterla dentro de una historia de thriller terror, ¿no? Y después pues también teníamos como premisa hacer un corto con varios giros narrativos, porque queríamos que enganchara al espectador desde el principio, y eso pues está presente en el guión. Son creo que 5 años, nos hemos ido especializando en el género thriller terror y Molins de Rey es un referente, es decir, es la primera vez, ¿verdad?, que participamos aquí. Sí, no habíamos participado nunca. Y siempre habíamos tenido ganas porque nos han hablado francamente bien. Y creo que nos vamos con un inmejorable recuerdo. Bueno, pues el corto de La Cruz sí que ha recibido algún premio. Lo más importante por ahora, pues una mención especial en Sitges, en la sección Brigadún. También algún premio internacional en Macabro, México. Ha estado nominado en Medalla d'Argent en Espoo, Finlandia. O sea, ha tenido varios reconocimientos. Es un corto que nos está dando muchas alegrías, que lo grabamos en Benidorm, en Alicante, y que no nos hubiéramos esperado que tuviera este recorrido de festivales tan interesante que está teniendo. Ganar un premio siempre es muy gratificante, pero sobre todo lo que para nosotros le confiere más valor es cuando te das cuenta, cuando compites contra cortos de tantísimo nivel, ¿no?, como tuvimos la oportunidad de competir en Sitges o aquí, que incluso estábamos hablando que aquí el nivel era incluso superior de la calidad de los cortometrajes. No sé, para mí eso es lo más grato, ¿no? O sea, compartir la posibilidad de estar en la misma competición con este nivel y salir ganador, ¿no? La intención del año que viene es rodar nuestro primer largometraje, estamos ya trabajando en ello, tenemos 2 proyectos en concreto, uno menos ambicioso, otro más ambicioso, con la intención de evidentemente empezar con el menos ambicioso y a ver si tenemos la suerte no solo de hacer ese, sino los dos, estamos así de locos.